potencial, a mí me gusta mucho el concepto de llegar a potencial a través del concepto de energía potencial eléctrica. Entonces, primero que todo, retorno a ese tema de energía potencial gravitacional que ustedes estudiaron en el curso de Física 1, o que debían haber estudiado, yo creo que sí, ¿verdad? Y entonces allí tenemos una partícula de masa m que está, por así decirlo, sumergida en un campo gravitacional uniforme y a la vez conservativo. O sea, en cualquier punto del espacio, la intensidad del campo gravitacional que se representa con la letra G minúscula es el mismo. Y tenemos la partícula que se lanza desde una altura y sub 0 hasta una altura yf. Cuando la partícula se lanza desde, naturalmente, de abajo hacia arriba, en este caso, ella en todo momento experimenta una fuerza, que en este caso es la fuerza gravitacional o el peso del cuerpo de la partícula, que se representa con la letra W o W minúscula en este caso, y eso es igual a la masa por la gravedad, donde la gravedad es el vector o es el campo donde la partícula se encuentra sumergida. Entonces allí esa fuerza, que es el peso del cuerpo, realiza un trabajo sobre la partícula. El trabajo lo podemos recordar como el producto de la fuerza por el desplazamiento. Pero la fuerza en este caso que experimenta la partícula es el peso de ella. Entonces la F la cambio por W, como se muestra acá en la parte inferior izquierda. Aquí tenemos a W, que es el peso de la partícula en este caso. El trabajo se define como un producto punto o producto escalar. También se le conoce como producto interno. Ya hemos hablado del producto escalar, ya vemos las condiciones cuando es máximo, cuando es cero, cuando da negativo, cuando da un valor distinto a esos. Eso lo hemos hablado ya, así que no me voy a detener allí. Entonces tenemos que el trabajo es el producto punto del peso por el desplazamiento. El desplazamiento, recuerden que es una cantidad física vectorial. Nosotros lo representábamos allá en física 1 como la posición final menos la posición inicial y así sucesivamente. En este caso, el peso es igual a la masa por la aceleración gravitacional. Es negativo para nosotros si asumimos un sistema de coordenadas, en este caso el eje de la Y o el eje de la Z, qué sé yo. Si es hacia arriba, lo asumimos positivo, si es hacia abajo, lo asumimos negativo. Entonces, el peso de la partícula es negativo, es un vector negativo porque apunta hacia abajo en todo momento de esa trayectoria. Y si reemplazamos la expresión matemática de ese peso, entonces nos va a dar lo que está aquí en el denominador. Yo lo escribí de esta manera como lo estoy subrayando, como la masa por la gravedad en dirección menos J, y el negativo lo quise dejar aquí a un ladito. Luego sigo aplicando el producto punto, con el desplazamiento, pero el desplazamiento, como les dije, es la posición final menos la posición inicial, y el desplazamiento va de abajo hacia arriba, así que ese desplazamiento queda positivo, queda en dirección J, ¿sí? Dirección J. Aplico el producto escalar entre los vectores, digámoslo así, unitarios. En este caso solo todo es unidireccional. Entonces J, los vectores son iguales, así que el producto punto de ellos dos da 1. Recuerden que el producto escalar da un escalar, no un vector. Y debido a que dio 1, eso no me genera ningún conflicto matemático allí para mí. Luego aplico distributiva únicamente de la masa por la gravedad, la distribuyo dentro de ese paréntesis. Entonces me queda, dentro del paréntesis me queda los productos o el producto masa por gravedad por altura. Y a esa masa por gravedad por altura es a lo que nosotros denominamos allá en física 1 la energía potencial gravitacional. Sí, era la energía que está en relación de una masa con respecto a una altura o un nivel de referencia que nosotros tomamos o tomemos aquí en la Tierra o en cualquier otro planeta. Por fuera de ese paréntesis quedó el signo menos. Y lo que quedó dentro del paréntesis es una resta entre energías potenciales gravitacionales, que ahí es donde quiero llegar yo. Entonces, o quería llegar,
Entonces tenemos que la primera de ellas es la energía potencial gravitacional final. ¿Por qué llamaría esta la energía potencial gravitacional final? Porque aquí está en la posición final y aquí está en la posición inicial. Entonces allí lo que tengo en el paréntesis es, por fuera está el menos y dentro del paréntesis quedaría energía potencial gravitacional final menos la energía potencial gravitacional inicial. Eso es lo que queda dentro del paréntesis, ¿sí? Entonces, así las cosas, dentro del paréntesis lo que tengo es una resta entre esas energías, eso se le llama final menos inicial, les decimos, es la diferencia de la energía potencial, de las energías potenciales gravitacionales. Entonces, yo puedo expresar esto como un formalismo matemático y me queda escrito de esta manera, como está aquí en lo que estoy señalando, que es el delta de UG, es el diferencial de la diferencia de energía potencial gravitacional, que ya sabemos que es masa por gravedad por altura. Por fuera quedó el signo menos. Ese signo menos, yo quería verlo allí y advertir por qué queda ese signo menos allí a través de todo este procedimiento matemático o físico-matemático que les expliqué. Entonces decimos el trabajo o la variación de trabajo para mover esta partícula desde el punto Y0 hasta el punto YF es igual a menos la variación de la energía potencial de la partícula, gravitacional de la partícula. Así de sencillo. Quería llegar a ese concepto porque necesito ese bendito identificar que ustedes identifiquen de dónde sale ese menos, de dónde salió todo ese procedimiento matemático que realizamos. Creo que ahí no hay conflicto, si lo hay pues me avisan y vuelvo y les explico naturalmente. Esto es algo que ya ustedes estudiaron, por así decirlo, en su curso de Física 1, ¿sí? Yo le digo Física Mecánica. Entonces, voy a hacer el análisis de una carga eléctrica sumergida en un campo eléctrico conservativo y uniforme. Recuerden que uniforme implica que las líneas de campo eléctrico que nosotros dibujemos son paralelas, igualmente espaciadas. Podemos dibujar tantas como querramos y esas líneas no se van, por así decirlo, a cruzar. Siempre van a ser paralelas, igualmente espaciadas. Y el hecho de que sea conservativo, en el mejor de los casos, es que la intensidad del campo eléctrico en cualquier punto es la misma. ¿Tiene que ser siempre así? No, no tiene que ser siempre así porque ahorita nos vamos a dar cuenta de eso. Pero sí, para explicar el problema de esta manera, cuando tengamos un ejercicio similar al que tenemos acá a la izquierda, aunque el de la izquierda es con la gravedad, con acción del campo gravitacional, y el de la derecha es con acción de un campo eléctrico externo, ¿verdad? Entonces tenemos una carga más Q, o sea, es positiva, Q sub 0 la llamé, que está en color azul, y esa partícula se va a desplazar desde la parte inferior, desde la posición inicial Y0 hasta la posición final YF. La partícula en todo momento experimenta una fuerza eléctrica que es igual a la carga por el campo. Creo que eso ya nosotros lo debemos tener claro con todo lo que hemos estudiado. Y entonces esa fuerza eléctrica, por el hecho de ser una carga positiva, identificar de dónde a dónde van las líneas de campo, recuerden que las líneas de campo van de la región positiva hacia la región negativa, más adelante diremos de la región de alto potencial a la región de bajo potencial. Entonces, siendo así las cosas, la fuerza eléctrica queda orientada hacia abajo casualmente. Profe, ¿siempre tiene que quedar orientada hacia abajo? No, hijo, no tiene que quedar siempre orientada hacia abajo. En este ejemplo quedó de esa manera. Bueno, hay que aplicar el trabajo necesario para desplazar la partícula desde el punto Y0 hasta el punto YF. Se aplican las mismas condiciones matemáticas, el concepto de trabajo, que es fuerza, punto, desplazamiento, y luego empiezo a hacer los reemplazos respectivos. Primero, la fuerza es la fuerza eléctrica. Segundo, esa fuerza eléctrica es carga por campo. Advertimos que el campo va en dirección negativo de la Y, por así decirlo, por eso coloqué el menos J, esta vez los dejé en el paréntesis. Y el desplazamiento, creo que no hay conflicto en decir que está así orientado de esa manera como indico, ¿no? La Y final menos Y inicial y todo queda apuntando en dirección J y que esta es la fuerza eléctrica que está aquí. Aplicamos el concepto de producto punto, luego de nuevo vuelvo y hago el producto escalar entre los vectores JJ, que nos da 1. J.J nos da 1. El menos lo dejo por fuera, por capricho mío, y solo distribuyo la carga por el campo dentro del paréntesis.
al producto de la carga por el campo, por la altura, es a lo que nosotros vamos a conocer como energía potencial eléctrica. Esa es la energía potencial eléctrica sobre una carga que está sumergido en un campo eléctrico con un nivel o un punto de referencia, una altura de referencia que nosotros escojamos. Eso que está en el paréntesis de la parte superior de esa energía potencial eléctrica no es más que trabajo es igual a menos la resta de la energía potencial eléctrica final menos la energía potencial eléctrica inicial. Esto quiere decir que puedo representar eso con el símbolo matemático delta UE. Miren que cambié el subíndice E. Aquí teníamos subíndice a la izquierda, aquí donde estoy rayando, G de gravedad y aquí E de eléctrico, porque ya estamos en energía potencial eléctrica. Pero de todas maneras, nos percatamos que aquí, en el trabajo necesario para mover esa partícula, la variación de la energía potencial sigue siendo negativa. Lo único que ahora es eléctrica, ya no es gravitacional, ahora es eléctrica. Pero esa estructura matemática del trabajo, del concepto de la relación de trabajo y energía, se sigue conservando. El trabajo siempre es igual al negativo de la energía potencial, en este caso eléctrica. ¿Sí? En este caso eléctrica, porque en eso es que estamos concentrados. La unidad de trabajo es el Joule, así que la unidad de energía también sigue siendo el Joule en el sistema internacional. El Joule se define como el Newton por metro. Eso lo podemos demostrar acá con la ecuación 1, que está aquí a la izquierda, a la derecha, perdón, acá de la energía potencial eléctrica, en esto que me voy a concentrar ahorita. Por ejemplo, la unidad de carga es el coulomb, la unidad de campo es el Newton sobre coulombio, y la unidad de altura en el sistema internacional es el metro. Así que coulombio con coulombio se simplifica y nos queda el Newton por metro, que no es más que este Joule que les estoy diciendo. Entonces la unidad de energía potencial eléctrica es el Joule, la unidad de trabajo sigue siendo el Joule. Y esa es la relación matemática del trabajo con la energía potencial eléctrica. No sé si tienen algo que decir. No sé si ya copiaron o si van a copiar para yo esperarlo con mucho gusto. Profe, dos cositas. La primera es, ¿usted podría como subir esta clase o algo así? Por favor. ¿Es posible? Subirla. Ah, bueno, yo le pongo algo así como las de YouTube si quiere. Sí, algo así. Bueno, con mucho gusto. ¿Sí, profe? Sí, claro, ya yo la subo. Yo le coloco el enlace de YouTube. Muchas gracias, profe. Bueno. ¿Puedo seguir? Por mi parte, sí. Ok. Ahí hice la demostración de la relación del trabajo con la energía potencial. Yo tomé el esquema izquierdo para recordarles a ustedes ese ejercicio que ya se había hecho para que cuando yo dijera aquí, miren, eso es lo mismo que pasó en el trabajo, cuando se determinó el trabajo realizado sobre una masa M. No quise dejarlo así, sino que quise explicarlo y partir desde allí. Bien, voy a seguir entonces. Entonces, les decía ahorita aquí que no siempre las líneas de campo van a ser paralelas, igualmente espaciadas, que la intensidad del campo siempre tiene que ser la misma. Yo les dije, no es una condición estricta y necesaria. Este es un caso particular y si está así, lo resolvemos de esta manera. Pero también podemos tener casos como el que sigue, donde el campo eléctrico es generado por una carga puntual, por ejemplo, aunque la coloqué allí de forma grande o macroscópica para que ustedes la vean. Entonces aquí tenemos que estas son las líneas de campo eléctrico generadas por la carga positiva Q mayúscula. Y las líneas de campo las genera en todas las infinitas direcciones y a medida que nos alejamos la intensidad del campo disminuye, si estamos cerca la intensidad del campo aumenta y así sucesivamente. Lo importante es identificar que las líneas de campo son radialmente, apuntan radialmente hacia afuera, ¿verdad? Bien, y que naturalmente por estar generado por una carga positiva. Luego traigo una carga de prueba, que la llamo más Q minúscula,
y la ubico a una distancia específica de la carga positiva, de la otra carga, de la carga Q mayúscula. Esa carga la quiero mover en ese espacio digamos, del campo generado por la carga Q mayúscula. Entonces yo quiero desplazar esa carga desde una posición inicial hasta una posición final que naturalmente nosotros vamos a identificar. La carga inicialmente estaba en la posición R1 y luego la desplazamos de la posición R2. ¿Sí? Entonces hay que hallar el trabajo necesario para desplazar esa partícula. En los esquemas anteriores, para el caso gravitacional y para el caso eléctrico, podíamos desplazar la partícula como quisiéramos, pero siempre íbamos desde la posición inicial hasta la final. Y la trayectoria para el trabajo, perdón, no depende de la trayectoria que escojamos para llevar esa carga del punto inicial al punto final. Es indiferente a la trayectoria. ¿Ok? Algo similar se sigue cumpliendo aquí para la condición de trabajo. Entonces, yo tenía la posición de la carga Q minúscula, que está en color azul, en R1 y luego la desplacé hacia la posición R2. Puedo elegir cualquier trayectoria. ¿Cuántas trayectorias hay? Infinitas trayectorias. Lo importante aquí es advertir que ahora el concepto de trabajo lo hacemos bajo la condición de que nuestro campo, primero que todo, es variable, ya no es el mismo en todos los puntos. Entonces nos toca recurrir a esa estructura matemática del trabajo realizado por una fuerza variable para desplazar a una partícula, ¿sí? Entonces puede ser en un campo gravitacional, qué sé yo. Aquí es en un campo eléctrico, que es en lo que estamos concentrados nosotros. Entonces eso queda en términos de la expresión de la integral, del trabajo realizado para desplazar esa partícula. Entonces se toman diferenciales de desplazamientos y se integra para poder resolver el ejercicio. Allí ya de una vez llegué a la estructura matemática, eso queda carga por campo eléctrico, punto, que es el producto escalar de R. Asumo un producto escalar máximo, lo expreso en términos de su magnitud allí, aunque eso tenemos aquí Q por E por dr. Q es la carga que se está desplazando dentro del campo que está generando la carga Q mayúscula, en la carga roja. Ese campo generado por esa carga roja yo creo que todos lo conocemos. No hay problema en decir que es la constante por la carga sobre la distancia al cuadrado. Como Q minúscula es la carga que se está desplazando, entonces esta carga se convierte en una constante y por ese motivo salió, por así decirlo, de la integral. Porque ella siempre va a seguir siendo ella, ¿no? Ya no va a cambiar. Y luego reemplacé la estructura matemática del campo eléctrico generado por la carga esa que está en color rojo. Una carga puntual también en la constante por la carga sobre la distancia al cuadrado. Sacamos las constantes de las integrales, de la integral de nuevo, integramos de r sobre r cuadrado, eso nos da menos 1 sobre r. Nuestra integral tiene límites de integración, entonces por ende esa integral, el resultado de la integral, perdón, se debe evaluar desde la posición inicial hasta la final, qué sé yo. Entonces final menos inicial, perdón. Entonces se evalúa y obtenemos el siguiente resultado. Entonces, al evaluar esta integral, siempre el límite superior menos inferior, el límite superior es R2, entonces aquí queda. Ese es subíndice, ¿ok? Este es el subíndice que está aquí en esta letra R2. Entonces aquí puedo distribuir, voy a distribuir y factorizar el menos. Refactorizo el menos y distribuyo lo que estaba por fuera. Entonces, miren, jugué allí con eso matemáticamente o algebraicamente hablando. Luego me queda esta estructura matemática que está aquí. Si ya tomaron apuntes, puedo proceder a la otra diapositiva para continuar o espero. Espere, profe. Regala un momento, profesor. Ok. Por mi parte ya, profe. Listo, hijo, gracias.
Bien, entonces, seguimos allí entonces con lo que quedó allí de resultado en la parte inferior. Sigo allí. Y la continuación es la siguiente. Entonces, a ese término que nos dio allí dentro de del paréntesis a la constante por el producto de las cargas sobre la distancia que hay entre ellas, es a lo que nosotros vamos a conocer también como energía potencial eléctrica, pero ahora entre dos cargas puntuales. Es la energía potencial asociada a las dos cargas. No es la de uno ni la de dos, no, es de las dos. Es la energía potencial eléctrica entre dos cargas puntuales o dos cargas eléctricas. Ahí no hay que estar redundando, ¿verdad? Entonces allí, en ese paréntesis, podemos apreciarlo, que es la energía potencial eléctrica final, porque es R2, y la energía menos la energía potencial eléctrica final. O sea que nuevamente se conserva ese concepto de que el trabajo es igual a menos la variación de la energía. En este caso, menos la variación de la energía potencial eléctrica. Esa es la condición matemática de ese signo menos, de ese negativo que a veces uno se pregunta, bueno, ¿y dónde salió el menos? El menos sale de esa condición, de todo este procedimiento que hemos hecho de tener siempre final menos inicial. Entonces siempre corresponde dejar ese signo menos allí. Eso ya es algo intrínseco. O sea, ya eso le pertenece al concepto de trabajo con relación a la energía. Eso quiere decir que si nosotros conocemos la energía potencial eléctrica de un sistema, podemos conocer el trabajo del sistema. ¿Cómo? Multiplicando por -1 a esa energía. Y si tenemos el trabajo en un sistema o de potencial eléctrico, podemos conocerlo de energía multiplicando por -1 a ese trabajo, o viceversa. Como decirle a ustedes, hombre, despejen a UE de ahí. Entonces, delta UE es igual a menos delta W. Pero ya el trabajo está despejado, del trabajo es menos delta W. Entonces, menos delta UE, perdón. Entonces, allí deben tenerla clara ustedes y presente ese concepto. Con esas dos, digamos, expresiones para la energía potencial eléctrica, cuando una carga está sumergida en un campo eléctrico conservativo o cuando la carga está en relación con otras cargas, se llega al concepto primero de energía entre sistemas de partículas o de cargas eléctricas o de cargas puntuales y energía de ensamble para ese tipo de sistemas, de partículas, por así decirlo. Entonces aquí tengo un sistema discreto, que ya sabemos que es un sistema discreto de cargas eléctricas, compuesto por esas cargas que muestro en el dibujo. Entonces allí se debe determinar la energía potencial eléctrica, nos pueden solicitar la energía potencial eléctrica para traer la carga Q sub 0, que está en color rojo, desde el infinito y ponerle a interactuar con esas partículas que están en color azul. O también podemos decir que todas las partículas están en el infinito, se traen desde el infinito y se ubican en esas posiciones que yo estoy mostrando, y luego me solicitan o nos soliciten determinar la energía o el trabajo necesario para que todas interactúen con la carga roja. Tiene que ser con la carga Q sub 0, no con cualquiera de ellas, pero yo quise con una en particular. ¿Ok? Entonces, esa energía necesaria para hacer eso se determina de la siguiente manera. Es una energía que se hace de carga a la carga de prueba, que en este caso es de cada una de las cargas con la carga de prueba. Y esas energías de forma independiente se suman. ¿Qué quiere decir? Estoy utilizando la ecuación que estoy enumerando aquí como 2. Esta ecuación. Entonces me toca hallar la energía de la carga 1 con la carga 0, con la ecuación 2. La energía de la carga 2 con la carga 0. La energía potencial eléctrica de la carga 3 con la carga 0. Y así hallar las energías de forma independiente. De allí porque se dice que cumple con el principio de superposición de la energía potencial. ¿Ok? Entonces allí Omar Díaz es de aquí del grupo, jóvenes, que me está pidiendo ingresar. ¿No saben?
Bueno, yo lo voy a Creo admitir. que sí, profe. Yo lo voy a admitir, No ya sé. lo admití. Lo que pasa es que como ya pasó la hora así, entonces ya empieza a llegar gente del otro grupo, por así decirlo. Pero bueno, ya lo acepté. Entonces, aquí, vuelvo y repito, aplicamos el principio de superposición de la energía potencial eléctrica. Hallamos cada energía, ¿sí? Hallamos las energías de forma independiente y las sumamos. Esa es la forma de hacerlo. ¿Y qué nos queda en esa sumatoria? Nos queda que se va a repetir en toda la suma, ojo, se va a repetir la carga y se va a repetir la constante eléctrica que estoy señalando aquí. Por eso de esa sumatoria podemos dejar por fuera a la constante y a la carga de prueba o de estudio y dentro nos queda la suma. Por eso yo muestro en formalismo matemático la sumatoria de la carga 1 con la distancia de la 1 a la 0 y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo allí? Esa es la energía necesaria para traer el Q sub 0 desde el infinito y ponerla a interactuar con todas esas cargas allí. O, dicho de otra forma, es la energía necesaria para traer todas las cargas desde el infinito y colocarlas a interactuar con Q sub 0. Es lo mismo. ¿Sí? Decirlo de esas dos formas es lo mismo. Profe, ¿y el trabajo? El trabajo necesario, determine el trabajo necesario para traer las cargas desde el infinito y ponerlas a interactuar con Q sub 0. ¿Qué se hace? Se halla la energía y cuando tengamos el resultado, simplemente vamos a aplicar esta condición. Aquí estoy subrayando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer, hijos? A ver, ¿quién está despierto? ¿Qué hay que hacer para hallar ese trabajo entonces? ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Qué hay que hacer para hallar el trabajo? Ahí le estoy indicando, cotorros. Ahí le subrayé qué hay que hacer. Si pidieran el trabajo, si ya tienen la energía, que es la ecuación 3, necesaria para traer las cargas desde el infinito y ponerlas a interactuar con Q sub 0, ¿qué pasaría con el trabajo? ¿A qué sería igual? ¿Cómo lo determinan ustedes? ¿Qué harían? Profe, en ese caso sería multiplicarlo por -1. Y ya, hijo, y ya, multiplicar por -1, multiplicar por -1, ¿a quién? A esto, y ya tienen el trabajo, porque el trabajo es menos la variación de la energía. Pero también se preguntarán, profe, pero ojo, que aquí está es una variación, es final menos inicial. El inicial estaría en el infinito. Y yo les digo, bueno, en el infinito, ¿qué pasa en el infinito con el trabajo? ¿Quién me dice? O con la energía. Sabemos que la ecuación de energía potencial eléctrica está dada por la ecuación 2. Entonces aquí queda la constante por el producto de las cargas sobre la distancia. Si estamos en el infinito, entonces R tiende a infinito. Y si R tiende a infinito, esto a través del concepto matemático del límite tiende a hacerse cero. En otras palabras, en el infinito asumimos energía cero. Trabajo cero, energía cero. Así de sencillo, en el infinito. Por eso es que aquí no hay problema de multiplicar el resultado por -1 y esa es la variación de trabajo. Sería energía final menos energía inicial. La energía inicial es cero. ¿Por qué? Porque estamos en el infinito. Sucede eso matemáticamente hablando. ¿Ok? Eso es lo que sucede. ¿Alguna consulta allí? ¿O todos están dormidos? No, profe. Ah, bueno, listo. No, señor, todo claro. Aquí hay otro tipo de energía asociado a ese sistema de partículas. A ese otro tipo de energía se le conoce como energía de ensamble, ¿sí? O trabajo sobre todas las cargas. Miren que ahora es sobre todas las cargas. Hace un momento, con la ecuación 3, estábamos interesados sobre solamente sobre una carga en particular, que era la carga de color rojo. En la ecuación 4, dice allí el título o el subtítulo, dice energía de ensamble y o trabajo sobre todas las cargas. Ese es sobre todas, o sea, todas con todos.
esa energía de ensamble es la necesaria para que las estructuras atómicas se mantengan de esas maneras como ellas son, de esas formas como ellas son, estructuralmente hablando. Esa es la energía de ensamble. Por ejemplo, pueden ser cargas eléctricas que constituyan ese átomo, ¿sí? Pero a pesar de sus fuerzas atractivas o repulsivas, las cargas se mantienen en sus posiciones, no salen disparadas ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces allí tenemos nosotros esa condición de energía de ensamble, la energía necesaria para que las partículas permanezcan en sus posiciones. Ojo con eso. La energía necesaria para que las partículas permanezcan en sus posiciones a pesar de esas fuerzas eléctricas que ellas experimentan o van a experimentar. Si experimenta una fuerza eléctrica atractiva, repulsiva, grande, pequeña, como sea, la partícula no importa, ella la siente, por así decirlo, poniéndole sentimiento. Siente la fuerza eléctrica, pero no se desplaza, ella queda en su posición. Es una energía que la mantiene allí. A esa energía se le conoce como energía de ensamble, pero ya no es sobre una partícula, sino sobre todas, entre todas ellas. Es una relación entre todas, ¿ya? Sin desmeritar a nadie, sin despreciar a nadie, por así decirlo. Entonces, esa energía se expresa o se determina a través de la ecuación 4. No les dé miedo la estructura matemática de la ecuación 4, solo es un formalismo. Miren que allí, por fuera de la sumatoria, está la constante eléctrica porque es la única que puedo garantizar que se repite en toda la sumatoria. Es el único término como factor común, por así decirlo. Y dentro sí ya nos corresponden los productos. Miren que en la sumatoria hay una estructura diferente a la anterior. Aquí decíamos desde la primera hasta la última, ¿sí? Aquí tenemos un I menor que J. No les dé miedo. ¿Para qué hacemos este I menor que J? Para no repetir parejas y llevar un orden numéricamente hablando, de decir la carga 1 con la carga 2, la carga 1 con la carga 3, pero no voy a decir la carga 3 con la carga 1. Profe, ¿yo puedo escribir así? Claro que sí puede. ¿Está malo? No, no está mal. Pero si es de cuidado de no repetir, el cuidado se debe tener de no repetir parejas. O sea, que si yo escribo en la ecuación la carga 1 producto con la carga 4, perdón, y la dividimos, ¿no? La distancia que hay de 1 a 4, no debo escribir la carga 4 con la carga 1, porque todo esto es magnitud, aquí no hay vectores. Entonces la carga 4 con la carga 1, porque esto es exactamente lo mismo que lo de arriba. Entonces, si escribimos esos términos así dos veces, estamos repitiendo una pareja. Entonces, eso no es lo correcto. Por eso, la estructura de la ecuación, el formalismo matemático, nos ayuda a organizar de esa manera, de que siempre escribamos, si va con numeración, la 1 con la 2, la 1 con la 3, si ves, menor, siempre menor. Y así debo seguir la secuencia. Luego de que termine la 1 con todas, sigue la 2. Pero ya la 2 no se va a regresar con la 1 porque ya se tiene esa pareja. Entonces viene la 2 con la 3, la 2 con la 4, hasta con todas. Luego, ¿quién sigue? La 3. Pero ya 3 no se devuelve ni con 2 ni con 1 porque ya se está. Sino que 3 sigue con la que viene. O sea, 3 con 4, 4 con 5, 3 con 4, 3 con 5, 3 con 6 y así sucesivamente. Hasta llegar a toda la sumatoria. ¿Ok? Entonces debemos tener cuidado allí con el concepto de energía de ensamble. Si determinamos numéricamente la energía de ensamble, entonces ya tienen el trabajo. ¿Por qué? Les pueden decir cuál es el trabajo necesario para mantener las partículas en sus posiciones. ¿Qué les están pidiendo? La energía de ensamble, jóvenes. Entonces es hallar la energía de ensamble y multiplicarla por -1. Eso no tiene misterio alguno. No sé si tienen algo que consultar allí de lo que les expliqué. Bueno, entonces viene lo bueno, compadre. Aquí hay un ejemplo. Tenemos 3 cargas puntuales,
ubicadas en los vértices de un cuadrado del lado B. Las cargas son esas que están allí con sus naturalezas y sus valores numéricos. Hay que hallar o determinar la energía. Espérense un momentico. La energía necesaria para traer la carga 1 desde el infinito y colocarla a interactuar con la carga 2 y con la carga 3. Y también hay que determinar la energía necesaria para traer las cargas desde el infinito y ubicarlas en esas posiciones y que ellas no cambien sus posiciones a pesar de las fuerzas eléctricas que experimenten. Ellas van a quedar allí. O sea, la energía necesaria para mantener esas partículas en esos vértices de ese cuadrado. Esas son las dos preguntas que hay que hacer allí. Sería el ejercicio, por así decirlo. ¿Cómo se hace? ¿Qué se hace? ¿Cuál es la primera pregunta? Allí les dicen, no les escribí, yo se los estoy diciendo de forma verbal. O sea, no escribí, como digo yo, la leyenda del problema, la historieta del problema. Pero solo con ver las consultas o las incógnitas, creo que ya uno entiende la solicitud o cuál es la historieta en ese problema. ¿Estamos de acuerdo que entendemos solo con ver la solicitud? Sí, sí, señor. Sí, señor. No hay necesidad de echar la historieta. Se tienen 3 cargas, esa es la historieta. Pero aquí vamos al grano de una vez a resolver el problema. Después que nos pongan el cuento, ¿no? O sea, la historieta allí nosotros resolvemos. Pero yo se las dije de forma verbal, no escrita. La primera de ellas, hombre, energía sobre la carga 1. Estaba en el infinito ya sé que eso es 0. Aquí me interesa son en las posiciones que están. Entonces la energía sobre la carga 1 es la constante por la carga 1, factor de eso que están viendo allí. Reemplazamos las cargas con sus naturalezas y las distancias respectivas. Jóvenes, aquí hay algo crucial. Yo diría benéfico para ustedes. Aquí no hay vectores, solo distancias y punto. Cargas con sus naturalezas positivas o negativas y ya, solo es reemplazar. Aquí no hay misterios matemáticos. ¿Sí? Luego, ¿qué hay que hacer? Pues operar, factorizar, todo lo que se puede hacer. Y esa para mí es la respuesta. Por ejemplo, ahí se la resalto en el recuadro. Entonces queda que la energía potencial eléctrica sobre la carga 1 es esa que está allí. Esa que está allí. Y listo. Entonces diríamos, la energía necesaria para traer la carga 1 del infinito y ponerla a interactuar con 2 y 3 es esta. Esa sería la respuesta a la pregunta. ¿Alguna consulta con la solución? Esa E al cuadrado es de... Ah, ya. Muy bien. Esa E cuadrado salió de aquí abajo, mire. Ya te muestro aquí. Permíteme que está fregándome la vida el mouse, no sé por qué. Espérate ahí. Ya estoy aquí. Aquí, si nos damos cuenta, hay factor común E, porque esta es una E de carga, ¿verdad? No de electrón, puede que sí, pero ahorita no necesariamente tiene que ser un electrón, sino de carga. Aquí afuera hay otra E. Entonces yo lo que hice fue factorizar, y cuando factoricé, queda multiplicada E por E. Eso da E cuadrado. También vi factor común el 2 en el numerador. También lo factoricé, el 2. Pero afuera había otro 2. Así que 2 por 2, 4. Y E por E, E cuadrado. Además, también factoricé el menos. Y por eso quedó por fuera el signo menos. Eso es lo que tenemos allá en el recuadro. También factoricé del denominador la letra B. Entonces queda acá afuera en el denominador la letra B. ¿Tapillaste? Y luego me quedó, acá me quedó 2 más, en el paréntesis, ¿no? Me queda 2 más 1 sobre raíz de 2. Y lo que hice fue operar. Entonces aquí le colocamos un 1. Bueno, como ustedes sepan sumar fraccionario. Esto nos da 2 raíz cuadrada de 2 más 1 dividido por raíz cuadrada de 2.
Eso es lo que nos da. Y esa es lo que tenemos acá arriba. En la parte, bueno, acá en la parte superior. Ah, listo, profe, gracias. ¿La pillaste? Sí, sí, señor. Ah, bueno, me alegra. Y eso está bien que consulte. Tenemos ahí pendiente la energía de ensamble. Esa con eso inicio mañana. Seguimos con este ejercicio entonces. Y no los molesto más por el día de hoy. Ok. Y mañana me recuerda quién fue la señorita que me dijo de la grabación de la clase. Ya se durmió, está por ahí todavía. Estoy por aquí, profe. Ah, bueno. Bueno, hija, entonces yo le agradezco a usted, porque yo soy olvidadizo, te decía nomás. Soy un infeliz anciano. Me recordáis mañana eso de la clase y yo de una vez hago el proceso aquí delante de ustedes, por así decirlo, y monto este enlace o esta clase allá en el aula. Pero ve que me recordéis porque yo tengo cabeza, mente de pollo. ¿Oí? Vale, profe, sí, señor. Bueno, hija, pues. Bueno, nos vemos mañana, cotorros. Que pase.